Desde que tengo uso de razón, mis días empiezan siempre de la misma manera. Para ustedes quizás será algo aburrido, para mí no, para mí es lo máximo, lo mejor. Empiezo mi día con una feta de pan, una rebanada de pan caliente, crujiente, algunos días con un poco de manteca y otros días con un poco de aceite de oliva. Frugal, simple, pero es el combustible que yo necesito para empezar el día, para sentirme bien, para tener buen humor. Imaginarán que en este capítulo vamos a hablar de pan y los invito a seguirnos en este viaje maravilloso. Gracias, Pietro, qué emocionado estoy que comenzamos una nueva emisión de Historias Ricas, algo así como el pan nuestro de cada semana, y vamos a hablar de este producto a la vez ancestral y cotidiano, que es el pan. En el programa de hoy vamos a conocer la panadería más antigua de la Argentina. Visitaremos a una estrella de las redes sociales, especialista en masa madre, para saber cómo es y qué diferencias tiene la ahora famosa masa madre. También conoceremos cómo comenzó nuestro amor por el pan, cómo fue el inicio de las panaderías en la Argentina y la familia de qué prócer tuvo una panadería que sigue funcionando hoy en día. Además vamos a descubrir los secretos de una panadería de nueva generación y un molino familiar que está en el medio de la ciudad, que parece sacado de un cuento de hadas. Hoy, especial sobre el pan. No perdamos más tiempo, que ya están los panes en el horno y vamos con la primera historia de hoy. Acompañemos a Pietro a visitar un lugar histórico, la panadería más antigua de la Argentina. Amigas y amigos, estoy en Luján, pero no vine a ver la basílica, vine a hacer otra cosa, vine a ver un lugar que nació antes de esta iglesia maravillosa, la panadería más antigua del país, para conocer su historia, para conocer su familia y para conocer sus productos. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Marcos, Pietro, qué placer encontrarte acá, en tu ciudad, en Luján, en esta plaza sagrada y bueno, con este monumento. con este marco, con esta basílica. Maravilloso, maravilloso. Pero no vinimos a hablar de la basílica, sino vinimos a hablar de una historia que involucra a tu familia. Acá en esta ciudad sagrada, bueno, tu panadería nació antes de esta iglesia, ¿eh? Exacto. ¿Dónde empieza esta historia? Y comienza ya por 1871. Historia larga, y esto empezó después. 1887. Así que bueno, fuiste vos primero. Nosotros primero. Tu familia llegó primero. Exacto, sí, sí. ¿Qué pensás o qué te imaginás cuando caminás por estas calles en relación a eso, ¿no? Que bueno, que ustedes empezaron cuando esto todavía no estaba. Y hay un gran contenido emocional en cuanto a lo que es la Basílica Nuestra Señora de Luján y nuestra panadería. Y a veces cuesta entender que somos anteriores al inicio de la construcción de la basílica. ¿Cómo funcionaba en esa época el trabajo de tu tatarabuelo? No, era completamente distinto. Imaginemos que en ese momento la producción se hacía con animales, porque al no haber tracción todavía de lo que es la electricidad, don Ángel, nuestro fundador, allá por 1875, tenía que hacer la producción con animales. Sí, utilizando la fuerza. Exacto, de los para animales. mover las poleas. Y se comenta que también para poder amasar más rápido y no hacerlo con las manos, se amasaba con los pies. Antes de abrir nuestras puertas, en 1875, un año antes, con la presidencia de Nicolás Avellaneda, Bartolomé Mitre se sublevó a ese gobierno, al Poder Ejecutivo de Avellaneda, y estuvo detenido en el Cabildo de Luján. Cuando estuvo detenido en el Cabildo, don Ángel le traía pan al detenido expresidente Bartolomé Mitre. No es poca cosa. Y si a eso le sumamos el hecho de que efectivamente esta panadería es la más antigua del país, bueno, empieza a tomar un marco histórico realmente interesante. Pero ahora me parece
que me diste muchas ganas de ir a ver qué sucede hoy en día, en el año 2024, en tu panadería. Dale, vamos. Vamos. Tenemos a Don Ángel, el fundador de la panadería. Tuvo hijos y dos de ellos, Luis con Pablo, continuaron con la tradición familiar. Quedaron los hijos de Luis, Marne, quien fuera mi abuelo, Amílcar y Luis Luca. Actualmente se encuentra trabajando la cuarta y la quinta generación. Don Ángel trabajó solo pan. Recién en la década del 1940 se empiezan a incorporar las primeras facturas. Los vigilantes, las medialunas, los sacramentos. Y después de eso, unos cuantos años posteriores, allá por la década del 90, incorporamos los famosos sanguchitos de miga. Famosos. Claro. Bueno, Marcos, entonces describime o recordame una vez más la secuencia del proceso de vuestro impecable pan de miga. Muy bien, o pan Pietro. de molde, ¿no? ¿Pan de molde o pan de miga? Nosotros decimos pan inglés. Pan inglés, muy ¿Qué es bien. pan de miga? Bueno, es tercera denominación, muy Perfecto. bien. Amasamos durante 15 minutos. Luego del amasado, pesamos y sobamos. De manera grotesca, achatamos, laminamos el pan de miga. Después del sobado, lo que se hace es enrollar y lo cortamos, como recién lo hizo Gabriel, y lo ponemos en este molde que lo dejamos fermentar durante aproximadamente 2 horas y media. ¿Cuántos moldes tienen de estas características? 70. Y además ocupan espacio. Mucho. Mucho espacio. Mucho. ¿Verdad? ¿Cuántos entran en el horno? 70. 70, o sea que el horno es inmenso. El horno es muy grande. Es inmenso. ¿Quién fue el autor, el mentor de la receta? Yo creo que uno de los mentores fue mi tío abuelo, don Luis Luca. Él fue uno de los primeros que empezó con la producción del pan de miga. Experimentar Sí, hasta llegar a este resultado. a esto, sí. Muy bien. Nosotros en un primer momento solo vendíamos pan de miga. Después empezamos a elaborar sándwiches Los de miga sándwiches de miga. con nuestro pan de miga. Aquí el pan que aún conserva su corteza. Sí. Lo dejamos descansar parado durante 12 horas para que se pueda enfriar. Enfriar. Tenemos mucho volumen, mucho caudal de miga y luego de 12 horas lo que hacemos es rebanarlo y bueno, obtenemos este pan que como ven merma bastante en su volumen. Sí, sí. El próximo paso es el feteado. Obtenemos la miga sumamente esponjosa Es maravillosa. y es muy húmeda. Húmeda, maravillosa. Sí, Esa muy es la húmeda. clave para un buen sándwich de miga. El secreto de un buen sándwich de miga es este. Si no tenés una buena miga, Y le puedes colocar el mejor ingrediente del mundo, pero no va. No. Tenemos esto. ¿Qué nos falta? Los ingredientes, todo el armado, y finalmente ese es el resultado final. Yo realmente te agradezco mucho por habernos dado la posibilidad de conocer tu empresa, la historia de tu empresa, tu familia, cómo trabajan y bueno, este producto estrella de la casa que son, bueno, las migas y los sándwiches de miga. Así que bueno, muchas Un placer. Gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Qué grande la familia Luca poniendo la panadería antes que la basílica. Pero me parece a mí, o los Luca eran más que los Orozcos. Y ya que los nombro, aprovecho para mandarle un saludo a Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto y Pololo, que ven el programa todas las semanas. Vamos al búnker, donde Diego nos va a contar cómo llega la cultura del pan a nuestro país. Bueno, Diego, un programa sobre un alimento típico de Argentina, pero una commodity, ¿no? Como se quiere llamar, que es un poco la harina, pero hija de la harina o hijo de la harina es el pan.
Entonces, ¿cómo llega el pan, la cultura del pan, la industria del pan a nuestro país? Bueno, llega y se desarrolla con los españoles. Obviamente, luego de Juan de Garay, siglo XVI, hay una transformación de las técnicas empleadas justamente para la molienda de granos. 1585 ya hacían algunos años que había un molino harinero en Córdoba, hidráulico. ¿Sabés dónde está el segundo? En Salta, en el departamento de Molinos. El tercero, ahí arriba. Así es. El tercero también en Salta. Así que bueno, se van desarrollando los molinos harineros. Primero eran taonas, bastante precarias, ¿no? Conducida por una turbina con el uso de agua y también por caballos para poder generar la molienda del trigo. Y bueno, después hubo nuevas tecnologías. Y hay actas del Cabildo donde ya habla de la molienda, de los establecimientos dedicados a la molienda de granos. 1590, por ejemplo, en 1609, en el Partido de las Conchas, en el norte de lo que sería hoy el conurbano, aparece también un registro en la actual provincia de Buenos Aires de un molino. Así que claramente ahí, ya en la etapa colonial, es algo que se va tecnificando. Bueno, ni hablar después cuando aparece el molino a vapor. 1846, y van desapareciendo los llamados molinos a taona, y obviamente la tecnología Hay mucha más eficiencia, Exacto. mucha más producción, mucha más difusión de la harina y por ende del pan. La harina, el trigo, la molienda tienen mucho que ver, como siempre hablamos, con el desarrollo del Estado argentino, con la llegada de los inmigrantes de manera masiva, con cómo la Argentina se incorpora al mercado mundial también agroexportador, y bueno, el aumento de la producción triguera de algún modo empieza a satisfacer al mercado local y también genera saldos exportables para venderle al mundo. Y de la mano de esto, que es lo productivo, aparece el principal comercio de cercanía de las ciudades, que es la panadería. Yo no sé si serán los años, pero cuando iba a la escuela lo escuchaba al profesor Galoni hablar de historia y me quería tirar por la ventana. Ahora lo escucho a Diego con Pietro y me dan ganas de ir a comprar un libro. En fin, y ahora vamos a conocer donde Pietro va a encontrarse con un experto que va a revelarle todos los misterios de la masa madre. ¿Es una moda o vino para quedarse? Estamos empezando algo lindo acá en Gluten Morgen, el templo de la masa madre, en Argentina y del mundo. Grabando. Amigas y amigos, masa madre, misteriosa, atávica, fascinante. Bueno, en realidad es la levadura primordial que el hombre usó desde siempre para elaborar sus panes. Hoy vamos a conocer un especialista en este tema, Ramón, que nos va a explicar todos los detalles de esta elaboración que está tan de moda hoy en día. Buongiorno. Buongiorno, estoy feliz porque tenés muchas cosas lindas para contar, para mostrar. Tú eres un artista que finalmente a partir de ahí, de esa condición de artista, de esa sensibilidad, de esa creatividad, bueno, finalmente, bueno, pero Un contalo vos. accidente. Yo vengo de la música, de la publicidad. Viví un tiempo en España. Me gustó el tema que tiene el español de las barras estas famosas y los bocatas, que si bien hay pan en todos lados, pero esto, mira, a ver si se escucha. Durante muchos años, en paralelo a la música, fui buscando eso sin saber, y hasta que un día conocí a los que ahora soy amigos de Bruno y Olivier, de Lepi. Fueron los franceses que vinieron acá. Fueron los primeros. Los primeros que hicieron panes de larga fermentación. Dije, che, ese pan me gusta, claro, eso es lo que me está gustando. Comenzaron en la televisión, ellos Hace a dar programas. 25 años atrás. Comenzaron con la masa madre en la televisión, que yo los vi en la panadería y siempre me llamaba la atención. La masa madre, joder, la masa madre, joder. A ver, ¿qué es la masa madre? Miré, no, ¿qué es esto? 5 días para hacer una masa madre, olvídate, otro día lo veo. Pasó el tiempo otra vez, la masa madre, joder, la masa madre, joder. No sé, ¿qué? A ver, ¿qué es? No sé.
la empecé por casualidad, un poco de harina, un poco de agua, ¡pum! Funcionó de milagro, si no, no estaríamos ahora acá. Empecé con las redes, fotos acá, ahí, mezclando con la música, Fue mezclando los panes. creciendo, pero sin buscarlo. Sí, eso es lo que es interesante. Me divertía sacar fotos, descubrí que era una pasión. Entonces, en abril de 2017, inauguré este lab acá con Mariana y que luego terminó en este libro. Era un libro, Es sí. el mismo libro de la clase que hicimos juntos, que este te lo regalo, es para ti. Bueno, muchas gracias. Evidentemente para muchas personas era interesante Sí. empezar a probar, a degustar, a consumir productos que tengan la característica de los panes que Claro, y vimos darle acá. como una entidad al pan, porque Sí. antes simplemente era un pan. Es pan, anda a comprar pan. Ahora como que ya uno empieza a entender y decir, no, quiero tal pan. Sí. No es quiero pan, quiero tal tipo de pan, de tal cereal o de Sí, tanta... sí. Para mí la masa madre es un misterio. Mis intentos fracasaron rotundamente Oh. y entonces abandoné. Pero estoy seguro de que no fracasaste. Te lo diría porque en la pandemia lo vi, que justamente fue una pandemia. Porque era pandemia. Después está pronosticado, creo, para fines del año que viene la pizzademia. La pizzademia. La focacciademia un poquito más adelante. La pastademia 2030. Bueno, pero la pandemia lo que tuvo interesante es que hizo que todo el mundo por lo menos entendiera un poco qué es este mundo de los fermentos, de la masa madre. ¿Qué es la masa madre? La Oh, masa madre empezamos con eso. Por ¿Qué eso. es la masa madre? Es, para ponerlo bien simple, porque hay como un misterio ahí, es levadura. Es simplemente la misma levadura que uno puede comprar en el supermercado, es simplemente una levadura casera. Solo que la hacemos nosotros, y es una levadura muy antigua que quizás quedó un poco en desuso, porque la diferencia que tiene la masa madre con la levadura que uno consume Con es el el cubito, tiempo. digamos, Sí, ¿no? es el tiempo, demora mucho. Mira, vamos a tener acá un bowl, Bien. acá tenemos un poco de harina que la vamos Bien. a poner aquí. Tenemos un poco de agua. Agua. Y otro ¿Fría o a ingrediente, temperatura ambiente? Una cuchara. El agua es igual. Ok, Lo importante es que igual. sea agua potable. Muy bien. Vamos a colocar un poquito de harina, un par de ¿Cuánto? cucharadas, porque eso lo vamos a hacer a ojo, ¿no? A Vamos a ojo. medir. ¿Qué harina? Cualquiera. Toma, colocando un poco de agua a ojo, buscando una Ahí. textura cremosa, como si fuera un engrudo, una papilla. Bien, acá comienza el camino hacia la masa madre. Esto va a llevar 4 o 5 días, no es instantáneo. No, no. Esto ya empezó, ya hay actividad, o sea, no lo vemos. Perfecto, entonces ahora lo vamos a pasar a ese frasco, que es Muy donde bien. va a empezar a vivir la masa madre a partir de ahora. Como ves es algo chiquitito, no hace falta Sí, sí. hacer grandes cantidades, no hace falta que hagas No se entiende. bowl gigante de masa madre. A partir de ahora esto hay que continuarlo, o sea, todos los días lo vas a tener que alimentar por el resto de tu vida. Esto hay que dejarlo a temperatura ambiente. O sea, es unos 25 grados Celsius. Entonces, si hace más frío, se necesita más tiempo. Más tiempo. Esto lo vas a continuar alimentando con harina y huevo como hicimos ahora. Siempre lo vamos a hacer a ojo. A ojo. Tratamos de mantener siempre pequeñas cantidades. Si hay mucha masa, o por ejemplo puede ocurrir que a veces surge como un líquido, que lo descartás, tirás un poco de esa mezcla, no pasa nada, y volvés a alimentarlo. Ok. O sea, si vos ves que está creciendo mucho esto, podés descartar una parte y volvés a agregar harina y agua y buscar esa textura cremosa. No la hagan líquida, cremosa. Pasaron, sí, un día. Un día. No ocurrió nada. Nada. O sea, queda siempre así. Va a quedar así, quizás Perfecto. veas una burbuja. Una burbujita. Quizás. Volvés a agregar harina y agua y así lo vas a ir repitiendo durante 2-3 días. El secreto es que sea cremoso. Ok. Ese es el kit de la cuestión. A partir del cuarto, quinto día, que esto quizás empiece a burbujear, como vimos en la que tengo acá, que crezca, o pared duplique, o quizás rebalse del frasco, como también ocurrió con esta acá, ahí la masa madre ya está empezando a funcionar y está lista para ser usada. Para un pan de estas características, ¿qué cantidad de harina, qué cantidad de agua, Bien. qué cantidad de sal y qué cantidad de masa madre? Bueno, es muy fácil. En un kilo de harina, por lo general, para hacer este estilo de panes o este estilo de panes, vamos a colocar 200 gramos. O sea, es un 20%. De masa madre. Sí, un 20%. Un 20%. Un 20% del peso de la harina. Porque Ok. son, en un kilo de harina, 200 gramos. De agua, vamos a poner 70%. Lo O cual, sea, muy hidratado. Sí, muy hidratado. O sea, son 700 gramos o mililitros de agua en un kilo de harina. Que lo que lográs con esa agua, esa cantidad de agua que pone uno, que es bastante, si uno hace una buena fermentación y un buen horneado, esa agua se evapora y después terminás con panes livianos, ¿ves?
súper livianos. Y Ese es el alveolados. secreto. Y alveolados. Y después nos falta el otro ingrediente, la sal. La sal. Que se usa entre 1.8 y 2%, lo que sería 18 gramos o 20 gramos de sal por kilo de harina. ¿Cuáles son los tiempos que normalmente se manejan cuando se hace un pan con la masa madre? Sí. Lo mínimo, te diría, para que esté este pan, si lo hiciéramos en directo, serían unas 8 o 10 horas. Lo que yo recomiendo es, en un punto el pan, cuando ya lo tenemos formado, en vez de hornearlo en ese momento, es llevarlo al frío, a la heladera, y eso va a mejorar mucho más los sabores del pan. Entonces uno lo hornea al día siguiente, que también está bueno porque podés acomodar mejor los tiempos, porque sabés que tenés el pan frío en la heladera y lo horneás, por ahí vienen tus invitados dentro de un par de horas, bueno, lo horneo ahora si está fresquito. Y de esa forma lográs estos panes. Lleva más tiempo, pero realmente El resultado vale la Sí. pena. Bueno, Ramón, clase magistral de masa madre. Sí, mi idea es transmitirles que no tengan miedo. Así que es. es fácil. Si lo hice yo, lo puedo hacer cualquiera. Gracias, Ramón. Bueno. Mortadela no tenés, ¿no? Por ahí. Me olvidé. Bueno. Me olvidé. Gracias por Gracias. la invitación. A vos. Si algo le faltaba al gran Pietro era volverse un influencer mundial. Ya me lo imagino en una performance ante miles de personas analizando una receta acompañado de David Guetta y Nicki Nicole cerrando el Coachella 2025. ¡Qué locura! Así que antes de que se nos vaya a hacer un tour mundial, volvamos al búnker para saber el vínculo que hubo entre el pan y nuestros próceres. Diego, ¿hubo algún prócer vinculado al pan, a la panadería? Los hubo, Pietro. Te puedo mencionar a Juan José Paso o a Domingo Faustino Sarmiento. Paso, un hombre muy relevante, justamente en el tiempo de la colonia a la independencia, fue parte del primer y segundo triunvirato. Su papá era panadero, era un hombre que había venido de Galicia. El registro habla del padre panadero de Paso de 1755 y la panadería estaba sobre la calle San Carlos, en aquella aldea colonial que todavía era Buenos Aires y que buscaba la independencia. Y después Sarmiento con una panadería muy antigua en Buenos Aires, se llamó Flores Porteñas. Estaba en Once, perteneció a la familia de Sarmiento, justamente Josefina Sarmiento, hermana del expresidente, muy conocida a lo largo de generaciones y especialmente por sus medialunas. Así que, Diego, primeras panaderías vinculadas en este caso a los próceres, pero después, ¿cómo sigue la historia? Bueno, obviamente hay una evolución de las panaderías, como crece la producción y también las técnicas, las tecnologías, la panadería va mutando y se convierte en un comercio de referencia. El registro oficial en la época de la colonia era despacho de pan, ¿no? Y después viene panadería. Se van armando cada vez más cuadras, como se llama el lugar donde se elabora el pan, donde está el horno, y realmente a fines del siglo XVIII y en el XIX se convierten en un comercio de mucha importancia y referencia. Y también hay como mutaciones, porque no es el pan hoy que lo llamamos francés, ¿no? También está la galleta en la parte del campo, que es muy referente acompañando todo tipo de comidas. Y vos sabés que en Saladillo está la fiesta de la galleta de piso. Es un pan de campo muy crocante que se hace en el piso del horno. Es el último pan que se cuece en el horno. El último. Con ¿no? el calor residual, ¿no? De Así todo es. el día, bueno, ese pan es fabuloso. Y una vez más está metido un inmigrante, la familia Onis, la panadería La Estrella, fundada en 1912. ¿Y sabe lo que hizo el tipo? Agarró sus famosas galletas, las puso dentro de una lata y las mandó a Milán, a Italia, a un concurso y ganó medalla de oro, la galleta de Saladillo. Y por eso en esta ciudad de Buenos Aires se hace la fiesta de la galleta de piso. La hermana de Sarmiento manejaba una panadería. Yo creo que seguro el hermano cada tanto se haría un huequito en sus quehaceres de prócer y la iba a ayudar alguna que otra tarde. ¿Se imaginan llegar y pedirle al mismísimo Domingo Faustino 3/4 de milonguitas y 2 sacramentos? Ya que estamos en temática histórica, vamos a retroceder más en el tiempo y conocer de la mano de Pietro cuál fue el origen del pan. Amigas y amigos, el pan, alimento básico, alimento ancestral
ancestral, un cereal, cereal molido con la piedra, la harina que se genera a partir de esa acción que se mezcla con agua y que finalmente genera una masa que se hornea. Bueno, esta es la esencia del pan. Esta es la receta que acompañó al hombre por muchísimos siglos y que finalmente, con el pasar del tiempo, se fue perfeccionando. Un mundo mágico, un mundo que tiene muchísimas facetas que vamos a descubrir en este programa. Síganme. Les confieso, menos mal que nuestros antepasados crearon este alimento maravilloso, porque no sé qué haría de mi vida sin pan. Ahora vamos a acompañar a Pietro a un lugar donde es muy fácil perder la compostura, una panadería de nueva generación. No entiendo bien qué es pan de nueva generación. A ver. Amigas y amigos, en los últimos 10, 15 años surgieron panaderías de nueva generación, panaderías contemporáneas, panaderías que difieren de nuestro modelo panadero tradicional. Están manejadas por panaderos jóvenes con ideas interesantes que proponen diferentes tipos de panes y bollerías. Así que hoy vamos a conocer una de ellas. Síganme. Narices se inundan del pan recién horneado, que es una cosa espectacular, maravillosa, retrotrae a esa cosa artesanal de la harina, del buen perfume. ¿Dónde empezó tu pasión por el pan, la panadería, los amasados? Yo ni bien salí de la escuela, laburé mucho en gastronomía, en restaurantes. Habré estado 5 o 6 años dando vuelta, por suerte, por lindos lugares. ¿Quién fueron tus maestros? Y donde terminé de cerrar como la experiencia fuerte fue en el Four Seasons, en Elena. Y después tuve la suerte de irme a trabajar a España. Me habían ofrecido en ese momento hacer una pasantía a la noche en una panadería. Y ahí habré estado trabajando 6 o 8 meses. La verdad que me volvió loco. Me pasó algo que con la cocina no me pasaba. Yo podía estar mirando cómo se horneaba el pan 1 hora. ¿Te fascinó? Me fascinó. Te hipnotizó, te cautivó. Me pasó algo que no me pasaba con la cocina. Y esa adrenalina del despacho la notaba más concentrada en 1 hora de horneado. Después fui también rotando allá por varios restaurantes, en donde ya más abocado a la panadería. Pude trabajar en un restaurante con estrella Michelin, en donde el jefe de cocina hacía su servicio y hacía sus panes él. Empezaste a aprender ese vínculo mágico que existe entre la harina, el agua, la sal, la levadura, la masa madre, la fermentación, los tiempos y obviamente el calor del horno. El calor del horno y dónde están esos focos de importancia, que es en la fermentación, en el horno, en el frío de las masas. Pero ahí fue mi primer contacto real 100% con las masas. Finalmente volviste acá y empezaste a desarrollar o a potenciar esa experiencia que hiciste. Exactamente, allá. Vine acá, encontré la beta, dije, che, me parece que lo mío es por acá. Y bueno, y me abrí mi primer panadería hace ya unos años en Caballito. ¿Muchos errores o pocos errores en esa primera salió panadería? Bastante bien, obviamente en un primer emprendimiento en el cual uno está un poco bastante verde. Dejé un poco esa panadería, que la tuve 3 años, hasta que nada, me pude acomodar un poco y ya volver con un proyecto. Con otro proyecto, otro impulso. Gabriel, si tuvieras que definir tu estilo de panadero, tu modelo de panadería, ¿cómo lo describirías? Bien. Mira, mi panadería es una panadería tradicional, que vos comés un pan y el pan es lo que tiene que ser. No te vas a encontrar con algo, con agregados que no tienen que estar en un pan. Entonces, quizás una panadería natural. Sí, 100%. 100% natural, de producto y de materia prima. La verdad es que busco mucho la calidad en lo que hacemos, ¿no? No es que mezclamos harina y agua y hacemos pan. Sí lo hacemos, pero con distintos agregados, que son como nuestras técnicas, donde ahí es como nuestro diferencial fuerte. Muy bien. Gaby, acá estamos en el corazón de una panadería. ¿Qué están haciendo acá tus colaboradores? Bueno, mira, ahora el equipo está prebollando lo que es toda la masa de campo en este caso. ¿Qué característica tiene esta masa? Están fermentadas 100% con masa madre. Tiene más o menos un 15% de harinas integrales.
Y la harina blanca que tenemos también es orgánica, trabajamos 100% con harinas orgánicas. ¿Algún ingrediente secreto, malteado, sal, aceite? Bien, nosotros hacemos como los malteados propios, trabajamos con granos de trigo, centeno y a veces conseguimos espelta, las germinamos, las tostamos en distintas temperaturas y tenemos un molinito en el que hacemos ahí nuestro propio malteado. Entonces ahí está como nuestro sello propio que hacemos acá, que lo encontrás en todos los panes. Como busco mucho, prefiero tener poco producto pero bien trabajado cada uno, a tener mucho producto y que pifies en alguno. Entonces es de a poco. Empezamos con nuestro campo bandera, con nuestra croissant, fuimos incorporando distintos hojaldres con esa misma base, desarrollamos la media luna también. Y además, esa es buena filosofía. Buena filosofía y tenemos un equipo muy bueno, todos los chicos Se que nota, hay trabajan muy acá. buena energía acá adentro, jóvenes, con jóvenes. ganas, apasionados por su trabajo, eso adoro, sí, se re- percibe de inmediato. Se percibe y lo necesitamos todos, digo. El pan lo absorbe, los productos lo 100%. absorben. ¿Cuáles son los productos que no pueden faltar en una panadería como esta? Una panadería contemporánea, ¿no? Bien. Diferente a la panadería tradicional que vende la figacita, los miñones, el pan francés, el sándwich de miga, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos el campo blanco, que es como te repito, esa bandera, la media luna. ¿Media luna revisitada con algún toque o...? A ver, es una media luna clásica, Clásica. bien liviana, o sea, muy liviana. O sea, no la media luna masacote, etcétera, etcétera. O sea, a mí me pasa que me puedo comer 2 o 3 media lunas y sigo. Entonces busco un poco eso en todos los productos, la liviandad del producto, la materia prima que sea de calidad, y en la media luna se ve muy reflejada, tiene mucha manteca, pero es muy liviana. Croissant, tenés distintos rolls con rellenos, tenemos danesas saladas, dulces, baguette, panes de 100% integrales de trigo, ciabatas, focaccia, rolls. Hacemos un poco de todo y siempre tratando de agregar más productos, pero sin volvernos locos de che, esto. No. Bueno, ahí están las diferencias entre no me refiero a la calidad, sino a la tipología de producto entre una panadería tradicional y una panadería de nueva generación contemporánea. Exacto, y esa es un poco la experiencia, que quizás vengas y te encuentres con un producto muy distinto a la panadería tradicional, pero que vos probás y decís, ok, acá hay... Probé, está todo excepcional. Bueno, gracias por dejarnos entrar en tu casa, para darnos la posibilidad de conocer este trabajo, conocer a tu equipo y bueno, tener una idea más precisa de lo que es una panadería contemporánea en la ciudad de Buenos Aires. Bien, gracias a ustedes por venir. Un placer de verdad y cuando quieran pueden seguir viniendo. Gracias. Y gracias por compartir también a todo el equipo, que la verdad que somos un equipo una muy familia, grande, una familia y eso se nota. Así que gracias. Quería contarles que antes de ayer comencé una dieta libre de pan y facturas y al ver esta nota y después de 2 días de sufrimiento infinito la doy por finalizada inmediatamente. Y ahora aprovecho una pausa en la grabación y voy a preguntarle a don Pietro unas dudas que me quedaron respecto al pan. Pietro, ¿puedo sacarte unos minutos con unas preguntas? Gracias, Pietro. Te cuento, mañana tengo un picnic con una señorita, quiero deleitarla con sanguchitos de jamón y queso. ¿De qué pan los hago para que queden siempre bien? Por un tema práctico y también de sabor, si es posible, si lo encontrás, unos pancitos chiquititos integrales con semillas. ¿Te parece que el pan negro es al pan lo que el edulcorante al azúcar? No, al contrario, el pan negro es un gran alimento. Pietro, ¿el pan negro tiene solo buena prensa o es mejor que el pan blanco? ¿Engorda menos? Absolutamente mejor que el pan blanco. También engorda menos, porque tiene más fibras y menos calorías. Pregunta existencial. ¿La figacita de manteca tiene manteca? Debería tener manteca. ¿Vale frizar el pan y después comerlo o lo terminamos matando? No, absolutamente. Te digo más, el 27% de la población, o casi el 30% de la población frisa el pan. Ajá. Si no tengo heladera, ¿cómo guardo el pan de un día para otro? Lo más simple, si no tenés alguna bolsita de papel, es colocarlo, por supuesto, en una panera y protegerlo con un repasador. Para vos, ¿cuándo un pan es viejo? ¿Cuando tiene 1, 2 o 3 días? ¿Cuando está cómo?
En mi opinión, un pan se define viejo cuando no se puede comer. Entonces, en esa categoría, por ejemplo, podría no entrar el pan duro, porque hay un pan duro, un pan seco, se puede volver a utilizar para elaborar pan rallado. Un pan que no se puede utilizar es un pan que tiene mojo, es un pan que no es apto para la alimentación, en ninguna de sus formas. Los adultos acompañan todo con pan y los jóvenes no. ¿Estoy en lo correcto? Los adultos quizá tienen más costumbre de acompañar, sobre todo en Argentina, donde se come mucho pan, de acompañar la comida con pan, y los jóvenes que tienen otra información están empezando a consumir un poco menos de pan durante las comidas. Bien, el mejor y el peor pan para acompañar una comida. Jugátela, Sorba. El mejor pan es un pan, por ejemplo, calentito, etcétera, que estimula tu paladar, y el peor pan es un pan gomoso, de baja calidad. Bueno, eso la verdad ni siquiera vale la pena usarlo para acompañar la comida. Bien, el mejor pan para mojar en la salsa de tomate. ¿Cuál es? Seguramente tiene que ser un pan que tenga una miga importante, una miga esponjosa, que pueda rescatar de manera eficiente esos jugos que quedan en el plato, esa salsa que queda en el plato, que en Italia se llama la scarpetta. O sea, ese es el gesto de tomar el pan, un trozo de pan, pasarlo por el plato, rescatar la salsa y finalmente degustarlo. La scarpetta. Gracias, Pietro. No sé qué haría sin vos. Los dejo seguir tranquilos, que ya lo veo a Diego preparado para seguir la grabación y contarnos la relación histórica entre inmigración, panaderías y anarquistas. Bueno, Diego, las panaderías prosperaron, empezaron a difundirse en todos lados, grandes ciudades y también en las pequeñas, en los pequeños pueblos. Y entonces, bueno, eso evidentemente generó una tensión acerca de este tipo de negocio. ¿Cómo empezó a organizarse? ¿Qué cosas sucedieron alrededor de este fenómeno? Sí, Pietro, el mundo del trabajo se organizó sindicalmente con un tinte anarquista. Fíjate vos. 1880 llega a la Argentina Ettore Mattei y en 1885 Enrico Malatesta. Juntos, en 1887, fundan el primer sindicato de panaderos de la República Argentina, que se llamó Sociedad Cosmopolita de Resistencia de Obreros Panaderos, Acción Directa, Huelga Revolucionaria, el pensamiento de la época. Y hicieron una huelga en 1888 por mejores condiciones de trabajo, alquileres muy altos, comida muy cara, pedían aumentos de sueldo y lo lograron. El paro duró 10 días y consiguieron que se atendieran sus reivindicaciones. Y no solo eso, sino que este sindicato fue pionero como impulso para otras acciones sindicales y anarquistas en la Argentina. Bueno, 10 días sin pan no es poca cosa. Y me pregunto, estos anarquistas panaderos, ¿con qué harina hacen el pan? Es una buena pregunta. Seguramente con harinas no tan refinadas como la que tenemos hoy en día. El tema de las harinas refinadas es un tema serio en nuestra alimentación, porque deberíamos consumir más harina integral, harina más rústica. La elaboración industrial hace así que se elimine toda la parte exterior del grano de trigo, ahí está la fibra, y también se elimina la parte central, el germen, donde están todos los minerales, vitaminas, antioxidantes. Queda solamente lo que hay alrededor, la pulpa, si la queremos llamar así, la parte que está alrededor del germen, y esa tiene obviamente sus virtudes, proteínas y carbohidratos, gluten y almidón. O sea, nosotros cuando comemos pan comemos eso, es solamente energía. Todo el resto se descarta. Entonces lo que deberíamos hacer es volver a consumir un poco más de pan hecho con harina integral, primero porque tiene menos calorías y segundo porque tiene mucho más beneficios. O sea, tener la fibra, tener las vitaminas, tener minerales, etcétera, etcétera, etcétera. Pietro, te quiero hacer esta pregunta, porque uno llega en la Argentina a un restaurante y lo primero que hacen es te acercan una panera. ¿Esto pasa en todos lados? Es exactamente así. Y eso demuestra cuál es el vínculo que tienen los argentinos con el pan. O sea, los argentinos almuerzan, cenan con el pan en la mesa para acompañar la otra comida. No pasa lo mismo en otros países. Por ejemplo, Perú. Uno va a comer a un restaurante peruano y no te dan pan.
Uno va a comer a un restaurante japonés y no te dan pan. Uno va a comer a un restaurante chino y no te dan pan, por lo menos de la manera que nosotros entendemos esa situación. Entonces, bueno, evidentemente es algo que funciona mucho en países como Argentina. En Italia, por ejemplo, se utiliza, en España no se utiliza mucho. Entonces, bueno, no es tan frecuente en el mundo el uso de la panera y el disfrute de la panera a la mesa. Te digo más, hoy en día el pan te lo cobran, pero no es que te lo cobran como cubierto. Muchos restaurantes te cobran el pan aparte. Algunos restaurantes te cobran un pan de masa madre, recién horneado, con una manteca saborizada, maravillosa, a 3.000, 4.000 pesos. Como si fuera un plato más. Como si fuera un plato más. Bueno, estar atentos. Hay que estar atentos. Amigas y amigos, llegó la inevitable hora del corte, de la pausa. Pero por favor no se levanten del sillón porque tenemos muchísimas más cosas para ver y para disfrutar juntos. Yo que ustedes me quedo sentado frente a la pantalla porque a la vuelta del corte, entre otras cosas, vamos a conocer la historia de los molinos en nuestro país y cómo se fabrica la harina en un molino en el medio de la ciudad. Ya volvemos con más historias ricas. Amigas y amigos, bueno, volvimos. Así que bueno, disfruten, miren, observen y pásenla bien. Diego, el pan tiene un costado romántico, artesanal, etcétera, pero también tiene un costado más potente, más importante que desde el punto de vista económico, que es la industria. Hay una industria detrás del pan. Muy importante, con centenares de molinos de trigo en todo el país. A nivel provincial lidera Buenos Aires con el 55% de la producción. Luego viene Córdoba con el 19% y Santa Fe con el 13%, cuarto lugar Entre Ríos. Hay una industria fuerte, más allá de lo que vemos en las panaderías, que sería el pan industrial, el pan de molde, el lactal, que es muy fuerte, nacional, que compite con las grandes empresas internacionales. Y hay una cultura del trabajo, porque la verdad que el panadero en promedio es esfuerzo, es inmigrante, es familia. Y yo siempre digo que ellos trabajan cuando nosotros disfrutamos o cuando descansamos, especialmente durante los fines de semana. Sí, es un trabajo durísimo. Cambió mucho porque hace no muchísimo tiempo atrás los panaderos realmente tenían que empezar a trabajar a las 11, 12 de la noche. Ahora el trabajo cambió porque cambiaron obviamente las condiciones, los productos, etc. 2 o 3 datos estadísticos. 77% de los argentinos consume diariamente pan, o sea, mucha gente consume el pan. El 67% de ese porcentaje compra el pan en la panadería y el resto se compra en los supermercados. Y los descriptores de calidad que buscan los amantes de este alimento son buena apariencia, color, aroma y textura crujiente. Eso es fundamental desde el punto de vista del impacto visual y del sabor. Y después, por supuesto, está el precio, que eso es un elemento determinante también. Un dato para cerrar de un famoso escritor argentino: cuando la familia Sábato se instala en Rojas, provincia de Buenos Aires, ahí nace don Ernesto Sábato, 24 de junio de 1911, y la familia tenía un pequeño molino harinero. Fíjate vos, con Borges, Cortázar, Sábato, podemos decir que también fue parte de esta industria. Como nos cuenta nuestro historiador, hay centenares de molinos de trigo en el país. Y ahora vamos a conocer uno muy particular, emplazado en medio de la ciudad y con una hermosa historia de familia e inmigración. Amigas y amigos, a veces pienso en hombres de otras épocas que obtenían sus harinas moliendo con una piedra los cereales que cosechaban. Pero este es un ámbito distinto, es un ámbito urbano, un lugar donde hay una pequeña gran sorpresa, un molino que trabaja harinas orgánicas de una manera que vamos a conocer ahora.
Qué lindo verlos. Estás, Pedro. Qué lindo verlos. Maravilla. Qué lindo. Bueno, Manuela, un placer enorme estar acá, en esta casa del trigo, en esta casa de la harina de buena calidad, en esta casa donde, bueno, un sueño se transformó en realidad. Sí. ¿Es así? Ay, muchas gracias por venir. Nos pone re contentos. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Cómo empieza esta idea de generar harinas nobles, orgánicas, puras? Nació, Anton trajo este molino de Austria con la idea que abrimos un molino a piedra. Yo con el colegio Waldorf siempre era como de alimentación consciente y empezamos a instalarnos en Beca. Empezamos a hacer harina. ¿Eso en qué año fue, te acordás? En el 2015, 2016 pudimos empezar a trabajar al principio. Empezamos a moler y no vendimos a nadie, porque claro, no nos conocía No nadie. lo conocían. Participamos en una feria y Prosper Velázquez hacía pan con nuestra harina. Estábamos en el mismo stand, el pan se vendió todo y la harina me la llevé a casa, como que un desastre. Desi me dijo, tenés que abrir una cuenta en Instagram, que yo todavía dije, en Instagram, harina rara, pero bueno, hagámoslo. Y ahí empezamos a subir unas fotos y empezó a venir Diego Veras, pasamos todo el día en el molino y nos apareció Gluten Morgan, que yo ni sabía quién era. Y ahí empezó un boca en boca y empezamos... Imparable. No raro, porque yo vendía a la ama de casa y a los mejores chefs, pero a ningún almacén. Vos no tenías la harina y ningún negocio. Raro fue eso también un poco. Entonces yo hacía reparto, mi EcoSpot estaba lleno de bolsas y bolsas y bolsas y bolsas, hasta que logramos que unos pocos almacenes empezaron a vender nuestra harina. Se interesaron. ¿Cuántos tipos de granos tienen? ¿Cuántos tipos de harina tienen? ¿Y qué características tienen estos productos? Bueno, nosotros molemos trigo y lo hacemos en 4 moliendas. Una que sale directa de la piedra, después hacemos una molienda gruesa, mediana y fina. Lo mismo hacemos con el centeno y cultivamos espelta. Y la espelta la hacemos una molienda única. Molemos también maíz. La hacemos también una molienda única. Y la espelta, que es un grano que la gente no conoce mucho, ¿qué característica tiene y qué diferencia tiene con los otros que mencionaste? Bueno, es un grano milenario que tiene más de 7.000 años y nunca fue cambiado genéticamente. Entonces es muy agreste en su crecimiento, muy rico de minerales y proteínas, es súper nutritivo y satisface también, ¿no? Uno come un pan de espelta y sentís como... Se llena bien el estómago. Bien el estómago. Y en Italia se hacía el risotto del grano, que antes era un risotto de pobres, o es un plato gourmet, como cambian las épocas, pero bueno. Entonces nosotros siempre queríamos tener un grano antiguo, nos decidimos por la espelta, porque en Alemania se come mucho espelta, entonces era muy cercano nuestro y bueno, lo cultivamos acá. Del proceso. Esta es la parte donde esa materia prima noble que ustedes obtienen empieza el proceso, bueno, para transformarse en harina, ¿no? Este es un molino muy artesanal, ¿no? ¿O no? Sí, la molienda a piedra es muy artesanal porque no se obtiene una cantidad de harina como de un molino de martillo o rodillo, pero es otra calidad. Es otra calidad. No se destruye el sistema molecular de la harina, absorbe mucho más agua. Primero se tritura el grano, se requiere una sémola gruesa, vuelve a pasar por el molino, se requiere una sémola más fina. En cada uno salen diferentes tipos de harinas y al final se mezclan estas harinas para que tenga justamente un buen gluten. ¿Cómo está compuesta la empresa familiar? ¿Qué hace cada uno? Bueno, Desiree, mi hija, está con el teléfono y con el envasadora y me odia. Ben está en la producción con los molinos. Anton es el doctor de los molinos, el que hace el mantenimiento técnico. Yo te hago el reparto, envaso, me meto en la producción, hago la limpieza, digo, soy como la escoba del molino. Sí. ¿Qué sueño tienen? ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Cuál es el próximo objetivo?
El próximo objetivo sería para mí que podamos tener un molino más y mi objetivo es que los chicos sigan esto, la empresa, como que sea una empresa con trayectoria, que los chicos lo sigan y que puedan vivir de eso. Gracias, Manuel. Esperamos Gracias. eso. Gracias a vos. Amigas y amigos, sigamos con más historias ricas. Recorrer la historia de este elemento primordial para nuestras culturas me llenó de satisfacción, pero mejor los dejo con Pietro para repasar todo lo que hemos vivido en el programa de hoy. Pablo Neruda, en su Oda al Pan, dice: con harina, agua y fuego te levantás, espeso y leve, recostado y redondo, repites el vientre de la madre, equinocial germinación terrestre. Pan, qué fácil y qué profundo eres. Sube el calor, te inunda la plenitud, el viento de la fecundidad. Y entonces se inmoviliza tu color de oro. Así, entre harinas, migas, versos y poetas, terminamos nuestro programa. Nos encontramos la semana que viene para disfrutar de una nueva aventura acá, en Historias Ricas.